Y nada, vamos a empezar. Pues esta charlita la va a dar Sara, que la hemos fichado, bueno, es socia desde hace tiempo, pero ahora está que se apunta a un bombardeo. La tenemos en eventos, la he cogido yo, que cada 2 por 3 la pregunto, la tenemos también en tema de medio ambiente, la tenemos pues cuando queremos datos de tema de igualdad y género, pues ahí está Sara, que nos aporta información y claridad. Y bueno, ella en su presentación ha sido muy escueta y muy concreta y dice que es consultora de igualdad de género y recursos humanos. Así que la dejo el honor de presentarse ampliamente. Perdona, Sara, antes que nada quería decirle a Silvia que yo también soy nuevita y empecé como ella no estaba cuando lo dije, y No que he sé. empezado este mes también en mayo. Así que hoy estamos las dos recién Te veo ahí estrenadas con en red. cara encantada, pues nada, cuéntame. Igualmente, un placer. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, bueno, a ver, o sea, sois nuevas las dos, con lo cual tengo yo aquí un poco como la cosa de a ver qué impresión da REM, ¿no? En este primer taller. No sé si seré capaz de cumplir un poco la expectativa de presentar a REM y dejarla bien, pero bueno, voy a intentarlo. Seguro que sí. Vale, pues mi nombre es Sara Gallego, como ha dicho Irene, yo soy socia de REM y estoy vinculada a la asociación a través de varios proyectos, de 2 proyectos concretamente míos, que son, bueno, pues Better Value Human Resources, que es una consultoría orientada a empresas para apoyarlas en el área de recursos humanos e igualdad, y luego Coaching Time, que está orientado a mujeres que quieren, bueno, pues, como su nombre indica, es el ámbito de coaching, orientado específicamente a mujeres que quieren maximizar pues, sus capacidades, sus recursos personales para lograr metas personales y profesionales. En mis sesiones de coaching la perspectiva de género es transversal porque, bueno, eso lo llevo como muy dentro. Tengo una aproximación humanista y también desde la psicología positiva. Decía Irene, ha sido escueta la presentación, bien, bien, pues que ahora ya entro un poco más al detalle. Yo soy trabajadora social de formación. Al acabar mi carrera, ya hace unos cuantos años, decidí especializarme en mediación y resolución de conflictos. Y estuve 4 años trabajando en el ámbito social, con diferentes personas y con, bueno, pues, diversas problemáticas, ¿no? Vitales, incluyendo ahí las dificultades, los abusos y la discriminación sufrida por las mujeres que bueno, pues tuve la desgracia o la oportunidad de conocer de forma más cercana. Después la vida además me llevó a estudiar bueno, pues, a formarme como en el ámbito de recursos humanos, en dirección y gestión de recursos humanos, y a raíz de ello estuve pues casi 10 años trabajando en ese área, siempre manteniéndome un poco fiel a esa idea o a esa, sí, a un poco como lo que yo siempre considero mi misión de vida, ¿no? Que es dar valor a las personas y en este caso apoyarlas en su desarrollo desde las organizaciones. Hace 4 años comencé a trabajar como coach, transformarme en una escuela, y hace un poquito tiempo, hace muy poquito, después de muchas horas de trabajo con clientas y clientes, he podido certificarme como coach ACC en una escuela, en la Federación Internacional de Coaching. Y bueno, pues paralelamente a esto, hace unos 2 años, un poco desde mi perspectiva y mi experiencia en recursos humanos, me especialicé en políticas de igualdad dentro de la empresa y más recientemente todavía pues como agente de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o mujeres y hombres. Y mis inquietudes entonces en relación a estas cuestiones relacionadas con el desigual acceso de las mujeres a las oportunidades que nos brinda la sociedad, pues vienen de lejos, ¿no? Porque aunque no es sino hasta hace bien poco que yo he decidido rascar un poco más profundamente en todo lo que rodea esta inquietud, ¿no? Pero ya lo llevo desde, bueno, pues desde mi formación y desde antes, ¿no? De aquello también. Esto es un poco lo que me ha llevado como a abrir esta caja de Pandora, ¿no? Que es la igualdad de género, porque además es una expresión que es un ejemplo perfecto para ilustrar un poco cómo la historia y el lenguaje han ido
de la mano, ¿no? A la hora de invisibilizar a la mujer. Entonces, con esta expresión de Pandora, que era esta persona que, bueno, que abrió esa caja tan tremenda y que fue responsable de todas las desgracias de la humanidad, pues bueno, pues con este ejemplo que es muy ilustrativo, me quedo. En cuanto a mí, yo siempre he sido una persona, de estas personas que los demás llaman como sensibles, ¿no? O sea, esto me hacía desde muy pequeña empatizar con las circunstancias y con los seres vivos, no solo las personas, ¿no? Que yo percibía que estaban en situación de vulnerabilidad. Y, y de lo que me he dado cuenta con el tiempo es que a mí lo que me llamaba más a la acción no era la vulnerabilidad en sí, sino como esa intuición, ese conocimiento que tenemos de forma inconsciente de que no es que haya personas o seres vivos que son vulnerables, ¿no? Sino que esa vulnerabilidad está provocada por otros, ¿no? No se trata de, o sea, no importa si hablamos de animales, de personas, de los ecosistemas, sino que a mí personalmente la empatía me nace y me nacía del reconocimiento que es la acción, ¿no? Que otros, que el ser humano, ¿no? Esta acción un poco a veces impune, a veces deshumanizada y un poco también, ¿por qué no decirlo?, pues dominadora, ¿no? La que crea a las víctimas, ¿no? La que hace que otros sean víctimas de ellos, ¿no? Y no como se nos lleva a pensar muchas veces, pues la carencia de valor, la falta de fortalezas, ¿no? De aquellos sobre los que o aquellas sobre los que se comete el abuso. A nivel personal, y ya con esto termino, mis propias experiencias me llevaron desde muy joven a percibir esta situación desigual que tenemos que afrontar las mujeres, ¿no? Y a darme cuenta de que, o sea, a mí personalmente se me hacía necesario, ¿no?, tomar un papel más activo a la hora de desenmascarar y de cuestionar un poco estas desigualdades que están en la base de nuestros sistemas. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación, que menos mal que la que pasé era escueta, porque yo creo que aquí ya me he explayado, me he quedado justo. Entonces voy a compartir con vosotras mi pantalla, si soy capaz. Sí. Vale. ¿Estáis viendo Sí, estáis viendo la pantalla, ¿no?, con la presentación ya. Vale. ¿La veis bien? ¿La veis? No se os mezcla encima las imágenes ni nada raro. Si veis algo raro, decídmelo, ¿eh? Vale. Vale, pues... No sé, lo que no sé si la puedes poner en modo pantalla completa o algo así, porque veo o sea, veo como la barra de arriba del ordenador. Vale, sí, O con que eso... quede más cookie, pero o sea, que Ya, lo estuve intentando. Lo que pasa es que el problema de eso, voy a ser muy... muy directa, es que tengo notas que no puedo ver si la pongo en pantalla completa. Ah, claro. Y entonces, el problema es que Vale. me falta la experiencia para poder hacerlo. No, En el próximo taller lo hago, lo prometo. Vale, pues me gustaría, bueno, empezar la presentación con esta frase que... A ver, perdonad porque esto va un poco como... A ver. Vale, la veis, ¿no? Aquello que no se menciona no existe. Vale, esta es una frase, me ha gustado esta frase para empezar la presentación, porque el taller, porque esta es una frase de George Steiner. No sé si conocéis un poquito a George Steiner. George Steiner era un intelectual, un filósofo, pensador, crítico y ensayista, o sea, no se podía ya hacer más cosas, ¿no? Él nació en Francia poco antes de la Segunda Guerra Mundial y además ha fallecido muy recientemente, el pasado año. Él estaba especializado en literatura comparada y llegó a ser docente en la Universidad de Cambridge. Colaboró además con periódicos y medios de los más prestigiosos a nivel mundial, ¿no?, o con más relevancia, ¿no?, como son el Economist, Observer, New York Times, London Review of Books. Es decir, era un peso pesado, ¿no?, del pensamiento y bueno, pues también de la crítica, ¿no?, desde el ámbito de la filosofía. Bueno, pues la familia de este autor era judía y ellos se exiliaron poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso porque hay anécdotas con respecto a este evento,
El padre de George era un prominente bancario vienés, vivían en Viena y bueno, pues este hombre comenzó a intuir y a vivenciar qué es lo que estaba gestándose en Alemania y en Austria al llegar Hitler al poder, ¿no? Y empezar a dar como, bueno, pues esas discursos propagandísticos, ¿no? Que llamaban al odio, lo que se llaman los discursos del odio, ¿no? Del nazismo. Entonces, en aquel entonces todo el mundo le decía al padre de George Steiner, le decía, bueno, pues qué exagerado eres, ¿no? Porque total, que ganas de buscarle 3 pies al gato, estás un poco paranoico, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Qué te ha dado con esto, ¿no? Entonces, bueno, él tenía clarísimo que la situación iba a desembocar en algo terrible y no esperó a verlo. Y cogió a sus hijos, a su mujer, porque entonces era así, entonces cogía uno a los hijos y cogía a la mujer y se los llevó a Francia. Y bueno, pues gracias a eso se libraron bueno, pues de padecer toda la persecución judía que el nazismo llevó a cabo bueno, pues en Alemania, en Austria y en Polonia, en todos los sitios a los que llegó, ¿no? Este recuerdo infantil de George, junto con los discursos que él escuchaba constantemente en la radio, marcaron muy profundamente, ¿no? el pensamiento filosófico de este autor. Entonces, esta frase que dice aquello que no se nombra no existe, que se puede aplicar también como un guante al tratamiento que a las mujeres se les da desde el lenguaje, y más específicamente la lengua española, porque es de la que estamos hablando hoy, no porque sea la única lengua en la que ocurre, pues efectivamente aquello que no se nombra no existe. El lenguaje es multidimensional, no voy a voy a ir como rápido en esto porque además tampoco es o sea, es para verlo un poquito así por encima. El lenguaje es multidimensional, ¿no? Es como una cebolla, seguramente que alguna de vosotras incluso conozca mucho mejor el lenguaje que yo, ¿no? Pero bueno, digamos que, pues eso, que es como una cebolla que tiene capas, entonces tiene diferentes dimensiones, la dimensión formal o estructural, es decir, en qué consiste, qué unidades signos la componen, la dimensión funcional, para qué sirve, que sería la comunicación, la interacción social y la expresión de emociones, y la conducta, es decir, qué acciones nos permite el lenguaje, ¿no? Que serían por un lado la comprensión y por otro la producción. De estas dimensiones se derivan los aspectos, ¿no? Sería la forma, fonología y morfosintaxis, el contenido, es decir, qué significan los mensajes, y el uso. Dentro del uso, pues las reglas del lenguaje y el contexto, ¿no? En el que se enmarca. Y bueno, y luego ya específicamente, pues haríamos como 4 consideraciones, ¿no? del lenguaje. Perdonad que se me mueve. Ahora, vale. El lenguaje, 4 consideraciones importantes con respecto a lo que a nosotras nos aplica, ¿no? Que nos aplica hoy, que es que, bueno, como veíamos, el lenguaje no es solo un conjunto de reglas gramaticales, sino que primero es una manera de entender e interpretar la realidad. Y por tanto es una expresión de nuestra visión del mundo, ¿no? Esto tan típico que hemos visto y escuchado millones de veces, ¿no? En el cine y bueno, pues en general, ¿no? La alegría de vivir versus el drama de la vida, ¿no? Y lo puedes escuchar en el mismo día, pues varias veces o depende del contexto, ¿no? Tanto que resultan al final, pues eso, lo que decíamos, como clichés, ¿no? Entonces, claro, es una expresión de cómo entendemos e interpretamos la realidad, ¿no? Que es, como decíamos, pues muy, muy compleja. El lenguaje genera conocimiento y lo reproduce. Es decir, creamos el conocimiento al hablar y lo reproducimos cada vez que se repite hablando, ¿no? Y extendemos, por tanto, ese conocimiento. Y luego tiene una importancia determinante a la hora de crear y transmitir estereotipos. Yo estoy segura de que ya sabéis lo que son los estereotipos, pero bueno, por repetir o por dejarlo un poquito más reciente, ¿qué es un estereotipo? Pues el estereotipo no es más que una representación reduccionista de un grupo o un conjunto que es más amplio y más diverso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los estereotipos? Pues que la simplicidad de los propios estereotipos favorecen la integración en el pensamiento, ¿no? Porque
los estereotipos no requieren de un pensamiento complejo para ser comprendidos, ¿no? Digamos que el estereotipo es como ese shortcut, como ese caminito que nosotros hacemos en un laberinto lleno bueno, pues lleno de calles y vamos dejando miguitas de un punto a otro y porque así no nos perdemos. Bueno, pues eso es el estereotipo en la mente, ¿no? Y tiene un valor adaptativo importante de supervivencia. Y los prejuicios, que es cuando nos basamos en estereotipos y asignamos valores negativos a las personas en base a esos estereotipos que tenemos y que nos sirven realmente, y ese es el problema, ¿no? Realmente de los estereotipos y los prejuicios que al final terminan sirviéndonos como excusa para la discriminación y la exclusión de otros seres vivos, de seres humanos, incluso de seres inertes, ¿no? Ahora mismo, cuando estaba escribiendo esto, cuando estaba preparando la presentación, se me venía a la mente la leyenda de lo que ahora conocemos como la leyenda negra del lobo, que lo que ocurrió con la leyenda negra del lobo es que era tan negra y tan leyenda, estaba tan metida en la mentalidad, pues bueno, pues que hemos terminado prácticamente con todos los lobos aquí, ¿no? Entonces ahora, pues, en España estoy hablando concretamente, que ha pasado en otras zonas, ¿no? Pero es decir, no hace falta ser un ser humano ni hacer nada para que sobre ti pese un prejuicio, ¿no? que va en tu contra y que te discrimina o te excluye o que te hace ser objetivo de posibles acciones negativas. Y luego el lenguaje también es consecuencia de cambios y usos sociales, ¿no? Se me venía también a la mente las palabras muy nuevas que yo, la verdad, utilizo menos y nada, pero quizá a lo mejor el tema de postureo y posverdad, ¿no? que son dos palabras admitidas recientemente por la RAE, bueno, pues consecuencia de estos cambios y usos, ¿no? Que no han hecho falta, estas palabras no hacían falta hace años, pero bueno, pues es que ahora vienen a expresar algo que es que hay que nombrarlo, hay que ponerlo nombre. Y se inventan nuevos términos y cuando hace falta, la RAE no tiene ningún problema en inventar cosas nuevas para dar un uso al lenguaje. Y luego, pues jueza, como la mujer del juez, que ha sido pues muchísimos años, la jueza era la mujer del juez, igual que la zapatera o la portera eran las mujeres de, ¿no? Sin embargo, es que jueza es que es una magistrada, ¿no? Esto ya está admitido por la RAE, pero luego, sin embargo, seguimos peleando con cosas como la mujer pública, ¿no? Que sigue siendo una prostituta en lugar de la mujer que ocupa la esfera social y la esfera pública, equiparada al hombre público, ¿no? Que es un término reconocido desde hace tiempos inmemoriales por la RAE, ¿no? El hombre público. Entonces, estos ejemplos que ilustran cómo el lenguaje necesariamente debe transformarse de la mano de los cambios sociales, ¿no? Para servir también a la sociedad. Y cómo las instituciones, pues no en todos los casos, apoyan esta vertiente del cambio del lenguaje, que es la de ayudar y facilitar y promover el cambio social, ¿no? O acompañarlo, por lo menos. Y luego el lenguaje también es constructor de la realidad, ¿no? Por tanto, y un ejemplo clarísimo que lo vais a visualizar, el ojo por ojo de la ley del talión, ¿no? Es la ley del talión, que es el primer precedente en el mundo antiguo del derecho actual y que atendía a la proporcionalidad del castigo, ¿no? Frente al crimen cometido. Entonces, este ojo por ojo, que es, bueno, pues sí, bien ojo por ojo, correcto, pero ojo por ojo y el mundo acabará ciego, ¿no? Que dice el Dalai Lama. Entonces, con el lenguaje construimos el mundo y la realidad. Y esto nos deja una cosa clara, es que el lenguaje nunca es neutral, ¿no? No existe el lenguaje neutral o neutro como tal. Porque aunque existan palabras neutras, el uso que le damos al lenguaje y en la unión de palabras hace que deje de ser neutro. Siempre tiene consecuencias. Entonces, esa es una premisa importante, ¿no? También para entender un poco el por qué es importante el uso del lenguaje inclusivo. Además, el lenguaje siempre está en función de nuestro momento histórico, cultural y también, ¿por qué no?, religioso y político, ¿no? Que es otra obviedad. El lenguaje nos cierra y nos abre oportunidades, y eso lo saben pues las personas que tienen negocios con Asia, por ejemplo, ¿no? Qué diferente es la negociación, el lenguaje, la forma de comunicarse en el mundo asiático
versus el mundo occidental, ¿no? Entonces, es que depende de cómo te comuniques o cómo utilices el lenguaje, es que cierras o abres oportunidades importantes, ¿no? De negocio y otras tantas, ¿no? Pero en este caso concreto, pues de negocio. Luego, además, el lenguaje es una herramienta para relacionarnos y como tal tiene poder para moldear el pensamiento de las personas, ¿no? Aquello que escuchamos es imposible que no nos afecte. Luego nosotros sí que es verdad que como seres humanos tenemos la capacidad de hacer una cierta resistencia a lo que oímos, ¿no? Como cuando ahora con todos los temas que están surgiendo de liderazgo, de empoderamiento, ¿no? Se nos habla mucho de que no, bueno, pues de saber gestionar las críticas, que no tomarnos las críticas como que nos vengan y nos apabulle, ¿no? Y nos baje la autoestima, sino como una forma bueno, pues de una oportunidad de mejorar, ¿no? Pero eso ya es una elaboración posterior que nosotros hacemos, ¿no? En principio el lenguaje, aquello que escuchamos siempre nos afecta, ¿no? Y la propaganda, pues es el ejemplo más claro, ¿no? Propaganda como tal, de cualquier tipo. La propaganda política, la propaganda que nos pegan a los coches cuando nos quieren vender un producto un día, otro día, otro día. Bien, pues es el ejemplo más claro, ¿no? Quería mostraros esta frase de María Ángeles Durán. Perdonad, se ha ido. Creo que se ha ido. Ahí está. A ver si ahora la veis, ¿no? Uy. Perdonad porque es que me baila un poco la presentación, porque debe ser como que es un poco sensible el mando. Vale. Vale, aquí está. Vale, esta frase de María Ángeles Durán. María Ángeles Durán, para quienes no la conozcáis, es una socióloga y una investigadora española que ha llevado ha llevado a cabo estudios durante muchos años sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. Y entonces, ella dice una cosa muy curiosa, muy real, ¿no? Que es que la aceptación de un lenguaje supone la aceptación de unas reglas y unos conceptos que no son unánimes a todos los lenguajes, sino que cada lenguaje es compatible con una forma específica de ver el mundo. Y es el resultado también de una historia social. Vale, entonces, esto es interesante, ¿no? Porque es un poco lo que estábamos viendo, que al final el lenguaje, pues, no es universal, pero no es universal, ¿no? Sino que depende de toda una historia, lleva detrás toda una historia. Bueno, y ya nos metemos un poco así de lleno en el tema del lenguaje y las mujeres. ¿Qué pasa con el lenguaje con respecto a las mujeres? Bueno, pues con respecto al lenguaje y al tratamiento que se le da al lenguaje con respecto o en relación a las mujeres, pues creo que me parece como que no estoy compartiendo pantalla. ¿La veis? ¿Sí? Sí. Vale. Vale, pues eso, con respecto al lenguaje y las mujeres, decir, bueno, en primer lugar que el lenguaje es androcentrista. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje, de hecho, bueno, nuestras culturas en general son androcentristas, pero bueno, estamos hablando del lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir que es androcentrista? Pues que toma lo masculino como medida de lo humano. Y si me permitís ir más allá, tomamos lo humano como medida de lo universal, ¿no? Que es todavía otro paso más, ¿no? El enfoque, esto supone el enfoque desde el punto de vista masculino, ¿no? Exclusivamente, tomado como central y universal, ¿no? Esto viene de muy lejos, ¿no? O sea, esto viene de la época ya de la Ilustración y antes, en las que, bueno, el centro del mundo era el hombre, era el ser humano y el hombre como representante o representación de la humanidad. Entonces, de esta concepción surge la consideración del género gramatical masculino, ¿no? Como universal, que incluye a las mujeres. Claro, en el ámbito de la comunicación eso provoca una visión sesgada, ¿no? Y es una adquisición cultural proveniente
de un momento histórico en el que el hombre sí que estaba legitimado en todos los aspectos que regían la vida, como es el legal, es el social, es el económico y es el político, para expresar sus ideas, mientras que la mujer estaba subordinada. En aquel momento era considerada inferior al hombre y no se la permitía tener voz propia fuera del hogar, ¿vale? Hay ejemplos muy curiosos de esto. Si leéis, por ejemplo, ojeáis un poco el libro de Rousseau, el Emilio o de la educación, porque tiene esos dos nombres. Y bueno, pues él lo expresaba así, tan claramente como os lo estoy diciendo, y se quedaba más ancho que largo, ¿no? Y estamos hablando de Rousseau, era un pensador que en su momento cambió y fue parte del movimiento de la revolución, ¿no? Entonces, el lenguaje sirve en sus inicios al hombre como representación de la humanidad y está al servicio de la dialéctica y la oratoria. Es decir, el lenguaje se empieza a desarrollar como necesidad, pero surgen disciplinas que como son la dialéctica y la oratoria, que eran ámbitos exclusivamente masculinos, estaban vetados a las mujeres y estaban orientados, pues bueno, pues eso, a todo lo que tenía que ver con las relaciones humanas fuera del hogar. Y luego, en segunda instancia, además, es que el lenguaje se hace un uso sexista. No es que el lenguaje sea sexista, es el uso que hacemos de él, ¿no? Del lenguaje. ¿Qué es el sexismo? Pues el sexismo es la asignación de roles diferentes a hombres y mujeres basándonos únicamente en su sexo. Y que esta asignación diferente suponga una jerarquía, ¿vale? Es decir, no es solo que se disponga o que se asignen diferentes roles, sino que se entienda que uno de ellos, el masculino, está por encima o es superior en valor, aporta más, tiene mayor valor que otro, ¿no? En comunicación, cuando esto ocurre, lo que estamos haciendo es cerrar, cuando estamos haciendo un uso sexista del lenguaje, lo que estamos haciendo es cerrar posibilidades de identificación de las mujeres con esos roles y capacidades a los que precisamente se da más valor, ¿no? Que son los tradicionalmente masculinos, como decíamos. Entonces, es una forma de discriminación, inconsciente quizá, pero es una forma de discriminación. Yo quería poneros aquí un vídeo muy cortito, a ver si lo consigo. Vale. Vas a tener que dejar de compartir. Eso estaba viendo, digo, tengo que dejar de compartir para volver a compartir. Vale. Compartir pantalla. Ah, vale, porque tengo... No, esto no. A ver, un segundo, Disculpadme. Que tengo tantas ventanas abiertas que al final... Ya. Es que me las he abierto todas. Ay, espérate. Ahí, aquí voy más rápida. Vale, aquí están. Vale, compartir. Vale, pues es un vídeo muy cortito que, bueno, me ha parecido que puede ilustrar un poco lo que hablamos, ¿no? Del tema del lenguaje sexista y que ya sé que he conocido, pero bueno, me parecía que podía ilustrar. A ver si lo puedo poner en pantalla completa, ¿vale? Que tendría que poder poner. Ayer lo probé y no había problema en ponerlo en pantalla completa. Bueno, tampoco. A lo mejor está... Un segundito. Vale. Ahora. Vale, si no lo escucháis, me decís. No, no se oye. Ahora. No se escucha, yo no lo escucho. ¿No se escucha? No.
Vale, vale, perdonar. Voy a dejar de compartir y intento compartir, a ver si es que le he dado mal a la opción de... No, es que Vale, seguramente compartir se escucha a sonido. través de tu ordenador. Es que yo creo que no le he dado a la pestañita de compartir sonido. Lo voy a intentar y si no, Ah, pues... vale. Vale, vamos a ver ahora. Si quieres, hazme así, Irene. Sí, se oye. Zorro, héroe justiciero. Zorra, perro, mejor amigo del hombre. Perra, aventurero, osado, valiente, arriesgado. Aventurera, cualquier, fulano, mengano, zutano, cualquiera. Callejero, de la calle, urbano. Callejera, hombrezuelo, hombrecillo, mínimo, pequeño. Mujerzuela, hombre de la vida, hombre de gran experiencia. Mujer de la vida. Puto, homosexual. Puta, héroe, ídolo. Heroína, droga. Atrevido, osado, valiente. Atrevida, hombre público, personaje prominente. Mujer pública. Pero luego la lengua castellana no es machista. Bueno, esto Genial. es un ejemplo. Lo que me ha parecido interesante de... Lo que me ha parecido interesante de este vídeo, de este cortito, es que no es, es decir, es una persona de su red social, pues ha compartido esta reflexión, ¿no? Una chica joven bueno, pues que ha hecho esta reflexión y me parecía curiosa, ¿no? Vamos, curiosa, me parecía interesante, ¿no? Perdonad mi falta de pericia, voy a volver a compartir la pantalla. Vale, estábamos aquí en el lenguaje de las mujeres. Vale, consecuencias. ¿Veis, no? La pantalla de consecuencias. Sí. Se ve. Vale, pues nada, pues ¿cuáles son las consecuencias de este uso del lenguaje? Bueno, pues como decíamos, invisibiliza la participación o el protagonismo, incluso la existencia de las mujeres en los ámbitos en los que se usa, ¿no? Cuando escuchamos expresiones como los representantes de la magistratura española en la foto de inicio de año y además solo aparecen dos mujeres, a pesar de que la carrera de leyes está ocupada ahora ya por más mujeres por hombres y lo estudian desde hace muchos más años mujeres que hombres, pues hombre, pensar que eso no está invisibilizando o que no está haciendo complicada ver la existencia de las mujeres en esos ámbitos, pues bueno, pues resulta difícil de creer, ¿no? Además es que fomentamos la idea de que lo que interesa a los hombres es lo que interesa a toda la sociedad, ¿no? Porque, o a toda la población por extensión o a toda la humanidad, ¿no? Por tanto, ¿qué pasa? Que dificultamos o invalidamos cualquier intento de reivindicar un interés nuestro, ¿no? Que podríamos tenerlo también, ¿no? Los españoles, con un titular de prensa y pues, o sea, que podemos ver todos los días, yo he visto 1000 veces, ¿no? Los españoles dedican casi 7 horas a la semana a hacer deporte. Los españoles que no son mujeres, que tienen niños, que cogen jornada reducida para ir corriendo al cole, llevar a sus niños a casa, merendar y demás, o los españoles hombres que comparten vida con esa mujer y salen a su hora y entonces tienen el gimnasio al lado y se pasan un rato todos los días, o casuísticas todas y millones, pero como veis, los españoles dedican casi 7 horas a la semana a hacer deporte, pues no dice mucho sobre todos los españoles, ¿no? Solo, dice sobre algunos, es una media. Luego, además, es que reforzamos la discriminación de las mujeres y la desigualdad, ¿no? Sin darnos cuenta, por esto que decíamos, por el tema de los estereotipos y de los prejuicios que se generan ahí también. Y consecuencia de esto es que tiene efectos en el autoconcepto de las niñas y de las mujeres que sienten la falta de representación. Ahora mismo lo estamos viendo. ¿Qué ocurre con las carreras STEM? Que no hay mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres no tenemos cerebro para las ciencias, bueno, parece ser que no va por ahí el tema, ¿no? Entonces, cuando utilizamos el lenguaje, y no solo el lenguaje, evidentemente es que hay muchas más cosas asociadas,
no podemos echar la culpa de todo el lenguaje, pero sí que es cierto que el lenguaje va de la mano y acompaña todo eso, ¿no? Porque es una expresión más del mundo en el que vivimos, ¿no? Y lo acompaña, va de la mano. Ahora, una cosa, Silvia ha pedido por fin si puedes compartir el enlace del vídeo, ¿vale? Sí, sí. A ver, Ahora espera. cuando puedas, si no, lo copias y lo pegas en el chat. Vale, ahí lo tenéis. Os voy a poner otro pequeño vídeo que ya va como más orientado al tema de la publicidad, ¿no? Que es un poco lo que también nosotras estamos viendo. Y perdonadme un segundito, es que esto vale. A lo mejor lo habéis visto ya, a lo mejor esto lo habéis visto ya, pero bueno, también me parece interesante. Vale, y lo mismo. Perdonad porque se me ha vuelto a olvidar darle a la pestañita de compartir. No, ya está, compartir sonido. Vale. Venga, si no lo escucháis o tenéis cualquier problema, pues me decís. Lo estáis viendo, ¿verdad? La pantalla. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Es cosa de hombres. Y beben soberano porque... Medio siglo separa a esta joven de esta otra mujer empoderada. Mamá, por favor, que yo me fui con 25, no con 76. Sí, hijo, pero tú nunca fuiste muy valiente. Entre una y otra un largo camino de conquistas feministas que la publicidad ha ido reflejando. Desde los años 50, cuando es que la mujer estaba supeditada al marido. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. La mujer de los años 90, que se incorporaba al trabajo, pero no dejaba de dar de comer a sus hijos. ¡Felicidades! Y en los últimos tiempos, somos libres y podemos decidir. Crazy, crazy, crazy. Rebelarse contra el estereotipo que nos llama locas y no libres es uno de los ejemplos de campañas nacidas al calor del Me Too y el último 8M. Los expertos advierten, hay guiños a la igualdad, pero todavía no hay un cambio profundo ni en la realidad ni por tanto en los anuncios. De momento es sobre todo una moda. Aunque la sociedad se ha hecho eco, ha escuchado y ha tomado nota, los cambios sociales no son tan rápidos. Todos nos subimos a ese tren en marcha porque la sociedad está funcionando así. El Observatorio de la Imagen de la Mujer recibe las denuncias de anuncios sexistas, 492 en 2018, casi 100 más que hace 5 años. No es que haya más anuncios machistas, nos dicen, es que la sociedad está más concienciada. Algunos pretenden ser feministas y no lo son tanto. En ese anuncio, que podría ser un empoderado y además una mujer libre, bueno, se hacía un uso del cuerpo como objeto sexual. Las marcas de moda de lujo no ha cambiado en 40 años la imagen de una mujer cuyo principal arma de progreso en la escala social es su sexualidad. Para avanzar a veces solo hay que coger impulso, derribar barreras y correr como una niña, sin prejuicios. Bueno, pues aquí está. No sé si conocéis, me imagino que sí. No sé si conocéis el... Uy, perdonad. A ver. Un segundito porque no soy capaz de saber. Ah, vale, vale. Perdonad que tengo que poner esto porque si no, no me deja quitar la pantalla completa. Las cosas del directo. Vale. No sé si conocéis el anuncio al que se refería el vídeo al final, el de correr como una chica. Bueno, fue una... No, pues bueno, si queréis lo busco y lo comparto. Realmente es una alguien decía sí, no sé si Lola hacía así, como que sí que le sonaba, alguien estaba diciendo que sí. Vale, pues este es un anuncio que se hizo muy famoso, ¿no? Si lo veis... si queréis luego os busco el enlace y lo mando antes de acabar. Es muy curioso porque habla de esto, de los estereotipos de la publicidad, de la mujer en la publicidad, ¿no? De los estereotipos sexistas. Y esto sí. Vale. Entonces, bueno, pues como decíamos, al final... sigue existiendo sexismo en la publicidad, ¿no? Es que es lo que comentaban también estas profesionales de
de la publicidad, ¿no? Y de la comunicación, que bueno, pues que sí que se están haciendo muchas cosas, pero, y que nos hemos puesto nos hemos puesto las pilas, pero todavía pues no está generalizado, ¿no? Tanto como se debería. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con esto, ¿no? Al final lo que pasa es que si la publicidad mantiene estereotipos sexistas en el lenguaje, en las imágenes y en el planteamiento, pues bueno, esto lleva a que ahora mismo aumenten el número de denuncias, como comentaba, ¿no? Sobre todo por la consecuencia de una progresiva sensibilización en materia de igualdad de género, ¿no? Ya que las consumidoras, sobre todo, pues no se sienten identificadas y consideran pues, que sus derechos se están vulnerando, ¿no? Además, es que las empresas que no avanzan en el uso del lenguaje y adecuan su publicidad a los cambios sociales y nuevas demandas, pues pierden clientas. Y además están peor posicionadas desde el punto de vista de valoración de la marca personal, tanto por clientas como por el público en general, ¿no? También las personas que no van a ser consumidoras directas de un producto o servicio, sino que se podrían recomendar a otras personas y que a lo mejor no lo hacen, ¿no? No lo hacen a lo mejor, y no lo hacen no desde el punto de vista del pues no me da la gana, ¿no? O de la ¿cómo decir? Como de la rebeldía, o de la protesta, sino de, bueno, pues es que realmente no, tú recomiendas aquello que dices, pues esto, es que yo creo que sí o a esta persona le puede ir, ¿no? Y en general solemos hacerlo. Yo tenía preparado también, bueno, otros 2 vídeos, lo que pasa es que igual tampoco quiero sobresaturaros de vídeo, no sé cómo vamos de tiempo. Había planteado... Son menos 10. Son menos 10. Sí, yo tengo planteado una dinámica, como somos poquitas, las podemos hacer en el mismo grupo, con lo cual yo creo que sí que puede dar tiempo a que os ponga Son dos vídeos también orientados al tema de la publicidad. Es que según iba buscando cosas para hacer el taller, digo, es que se ve como perfectamente esto que comentamos, ¿no? De los matices en la publicidad. Voy a intentar... que no sé qué he hecho, he puesto esto como mínimo, lo he minimizado y ya... vale, aquí está, vale. Y ya con estos vídeos ya no os pongo más. Pero es que es verdad que el tema de la publicidad es muy visual, aunque luego hablemos del lenguaje y ese escrito, no se puede olvidar que la publicidad tiene detrás un guión. Bueno, seguramente esto lo sabéis mejor que yo, ¿no? La publicidad tiene detrás un guión. Entonces, lo que estamos viendo, eso alguien lo ha escrito antes y lo ha escrito... Me ha parecido buena idea. Sí, y además lo ha escrito exactamente como lo vamos a ver, porque los guiones de publicidad son así, ¿no? Y la niña lleva puesto esto, y hace no sé qué, y corre así, y dice no sé qué. Entonces es como... Vale. Son también muy cortitos. Si no escucháis lo mismo, me decís. ¿Lo estáis viendo la pantalla de...? Sí. Vale. Vamos allá. Nadie que le lea el mapa. Nadie que busque la emisora. Nadie que le acerque la botella de agua si tiene sed. Nadie que le dé conversación. Nadie que le estropee este momento. ¿Te gusta conducir? Vale. Pues eso, sin más, nadie... De por favor. Que mi marido trabaja prueba coches y es como total, en plan, BMW, ¿sabes? Es como, te falta abrir la puerta y darle una patada a la señora y que se vaya ahí por la cuneta, en plan, inútil. No vale. Claro,
Me parece genial. Mira, ya te lo acabo de compartir. Esa es un poco la cuestión, ¿no? de este anuncio. El estereotipo de la mujer como cuidadora de los demás, pendiente de que a él no le falte de nada, que se ha dormido porque ha pasado de todo, porque bueno, ya no son los tiempos de antes, ahora ya pues nos dormimos y no pasa nada, pero es que al final resulta que es que al final, estando encima de él, pendiente, lo que estás haciendo es darle por saco, con perdón, ¿no? Molestar, ¿no? Entonces, es un anuncio, también es verdad que es claramente un anuncio orientado a los hombres, es decir, este anuncio está muy, muy orientado a los hombres. Con el tema de la publicidad en coches hay como tela, ¿no? Porque es verdad que los anuncios de coches orientados a hombres, yo no sé si vosotras os acordáis, bueno, esto ya es como para charla posterior, luego si queréis y hay tiempo podemos hablarlo, de por qué es el que conduce y ella también la que va de copiloto, ¿no? Que esto también es una cosa muy, muy de siempre. Vale, y ahora os voy a poner brevemente el otro anuncio y ya. Sí comentaros y que tengáis en cuenta también para que lo veáis, que solo separa a un anuncio del otro 10 años, ¿vale? Nada más que 10 años. Que es poco tiempo relativamente en la historia. Pero aquí ya vais a ver un cambio interesante. Vamos, interesante, grande, me refiero. A ¡No! ¡No! ¿Sabes? Hey, Mercedes, llama a la canguro. He soñado que viajaba con mis amigas por todas partes. Nuevo GLB. Pues nada, como decía, solo 10 años separan un anuncio del otro, ¿no? Sin embargo, ya ahí pues se ve cómo ha evolucionado, ¿no? la publicidad. Entonces, bueno, a ver, perdonad que os comparto otra vez la presentación. Ahí está. Vale, entonces, la veis bien, ¿no? La veis. Vale, entonces, bueno, hacer un uso inclusivo y no sexista de las imágenes, del lenguaje en general. Cuando hablamos del lenguaje escrito y hablamos del lenguaje en general, o sea, del lenguaje no verbal, ¿vale? Nos vamos a centrar en el lenguaje escrito porque es verdad que en el tipo de negocios que tenemos, nosotras en REM utilizamos el lenguaje escrito, utilizamos los posts, las redes sociales, utilizamos nuestra página web para comunicar, ¿vale? Pero un poco lo que os decía, ¿no? Y por eso ponía esto de ejemplo. Estos anuncios los ha escrito alguien y son guiones que se interpretan, ¿no? Entonces, hacer un uso inclusivo y no sexista del lenguaje, por tanto, en resumen, ¿qué es? Pues una cuestión de justicia social, por un lado, ¿vale? Si lo queremos ver desde el lado de los valores, ¿vale? Porque las mujeres no dejamos de ser el 51% de la población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de julio de 2020. Y si democráticamente podríamos incluso decir que tiene más sentido que el término genérico neutro o género neutro universal sea pues a lo mejor más democráticamente, cuando digo democráticamente me refiero a nivel de, bueno, pues a nivel del número de población,
quizás sería que fuese el femenino, que eso, bueno, pues obviamente locura total, ¿no? Pero que menos, que es lo que realmente estamos, de lo que estamos hablando cuando hablamos de lenguaje inclusivo, es que menos que al menos nos represente también, ¿no? Es decir, incluir, el lenguaje inclusivo tiene que ser siempre incluir, no excluir a otros para incluir o sea, o mejor dicho, no excluir a unos para incluir a otros, sino incluir a todos y a todas, ¿no? Es un poco en lo que consiste. Además, es una necesidad de las empresas para responder a la demanda de nuestra clientela, ¿no? Y de la sociedad de la que formamos parte como proveedoras de valor con nuestro negocio, ¿no? Como empleadoras en un determinado momento, como consumidoras y como ciudadanas en general. Además, es una apuesta por el emprendimiento desde valores de igualdad, de responsabilidad social y de respeto por los derechos humanos, porque al final no es más que eso, son derechos humanos. Y antes comentábamos al inicio, ¿no? Y decía Candy, bueno, yo el tema llevo trabajando muchísimos años en esto de la inclusión, pero es cierto que el lenguaje inclusivo como tal, pues es como más nuevo, ¿no? Es más nuevo en el ámbito de la comunicación y de la publicidad, pero ya por 1995, que ha llovido, en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la Organización de Naciones Unidas daba ya entonces pautas y hacía recomendaciones para que se hiciese un uso inclusivo del lenguaje, es decir, esto viene de lejos. Vale, y yo aquí he pensado en una dinámica, os voy a compartir os lo voy a compartir, no, porque ¿cuántas somos, Irene, al final? Ahora mismo somos 8. Hay una chica que está intentando entrar que tiene problemas, pero vamos, ahora mismo somos 8. Lo que no sé si las 8 tienen disposición de participar. Claro, Vale, creo que lo hacemos, yo creo que en un grupo, sin dividirnos, ¿no? Vale, sí. Bueno, pues entonces, como no nos vamos a dividir en más grupos, lo que voy a hacer es dejar esta diapositiva y os la comento, ¿vale? Porque ya la vais a tener, no hace falta que os la mande al chat. Entonces, vamos a ver, yo no sé si tenéis a mano algún tipo de comunicación con vuestros clientes y clientas, o algún post, algo que hayáis hecho a nivel de acción de publicidad o de promoción de vuestros servicios o de daros a conocer y que tengáis a mano para trabajar con ella, ¿vale? Si no, mientras explico podéis buscar alguna y luego, pues si queréis, decidimos, pues cogemos una, o si alguna de vosotras tiene como una duda concreta, decir, yo es que esto no sé cómo enfocarlo, tengo pendiente hacer esta presentación, o estoy preparando esto, o quiero publicitarme en yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que voy a hacer, o un servicio, un producto, el tipo de campaña que sea. Tú, Irene. No, hola, Rocío. Vale, digo, bueno, fenomenal. Pero yo empiezo siempre, ¿eh? Yo siempre empiezo. Vale. Yo os voy a explicar y vamos a dedicar como media horita para que luego podamos hablar también un poco de la conclusión de la dinámica y entrar, porque yo quería entrar y quiero entrar a explicaros el tema del lenguaje inclusivo con sus reglas, con sus técnicas, ¿no? Y tengo también un enlace que os voy a mandar a una guía estupenda y maravillosa que hay, que está además súper actualizada para aplicar el lenguaje inclusivo, ¿vale? Pero me parecía interesante esta dinámica también. Vale. Se trata de que, para empezar, comentar un poco si nuestros servicios productos se orientan más a mujeres, a hombres o a ambos. Un poco cuál es vuestra idea, ¿no? Con respecto a esto. Luego, que intentéis recordar cada una un ejemplo de una publicación, como os he comentado, y si podéis de alguna manera mostrarla o compartirla para que la veamos, pues fenomenal, ¿vale? Y luego, el ejercicio realmente se trata de ver si se nombra a hombres, a mujeres o a ambos en la publicidad, o si no tiene género. Cuando no tiene género es cuando utilizamos un lenguaje impersonal. Es decir, no utilizamos las formas personales del verbo, ¿vale?
¿qué pistas nos ayudan a ver qué es lo que nombramos o a quién nombramos? Pues palabras y pronombres, artículos como mujer, hombre, femenino, masculino, ellas, ellos, los, las, siempre referidos a personas, obviamente, ¿vale? No a servicios o productos. Y luego, pues, y tratar de ver si nuestros productos o servicios se dirigen específicamente a hombres o a mujeres. Tratar de ver, en el caso en el que se dirijan solamente a mujeres, si cuando se dirige o nos dirigimos a mujeres, o en este caso este concreto se dirige a mujeres, específicamente se hace alusión, directa o indirectamente, a roles o estereotipos de género, ¿vale? ¿Qué pistas nos ayudan a ver si hacemos esto? Pues en algún momento se dice que nuestro producto o servicio las va a ayudar a estar más guapas, más atractivas, más sensuales, atraer miradas, piropos, gustar, parecer o sentir que la apariencia es más joven. Ojo que hablo de apariencia, no de sentirse fuerte, no de sentirse vigorosa, ¿no? Sino de esto en concreto, ¿no? Del ser para otros, en definitiva, ¿no? O, por ejemplo, ser mejor ama de casa, cuidadora, madre, contentar, agradar a otros, cumplir con expectativas de terceros, demandas o con demandas múltiples externas. Otra cosa que también se repite muchísimo, sacar un rato para ellas, buscar un hueco, aprovechar o escaparse. Veremos por qué, ¿vale? Y ya si hay tiempo, pues analizar las imágenes que se han elegido para promocionarse, ¿no? Y ver hasta qué punto pueden transmitir algún tipo de estos conceptos visualmente, ¿no? O muchas veces es tan sencillo como ver si se corresponden con una idea irreal de belleza, ¿no? Que es difícil de lograr. Y la medida es muy sencilla, es decir, si la persona que estamos poniendo como imagen para estar como está tiene que haber pasado por el quirófano o dedicar 20.000 horas al día a moldear su cuerpo, bien, pues ahí ya estamos rozando lo que son los estereotipos un poco, ¿no? de cosificación o sexistas, ¿no? Y que presupone o que da por supuesto este tipo de lenguaje escrito, visual o que ideas transmite. Yo también había planteado la opción de que la publicidad se oriente a hombres y a mujeres por igual. Perdonad porque no he pasado la slide. A ver. Pero bueno, esto ahora la ponemos. Esto es un poco lo que os he contado, ¿vale? Y en el caso de que se dirijan a hombres y mujeres por igual, comprobar si se usa, o sea, vamos a comprobar si se usa por defecto el masculino como genérico, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Para contentar a todos, un ejemplo tontísimo, ¿vale? Para contentar a todos en casa, esta noche probad nuestros bocadillos de crema vegetal con pan de semillas. A los peques les va a encantar, ¿vale? Esto es el masculino genérico. Y vamos a hacer un ejercicio que es probar todo esto que os cuento. Yo, si queréis, luego os lo comparto para que sea una guía para vosotras que podáis usar en vuestras acciones, ¿vale? En el caso de que se use el masculino genérico, vamos a probar, ¿no? A cambiar el masculino genérico por el femenino, ¿no? Para contentar a todas en casa, esta noche probad nuestros bocadillos de crema vegetal con pan de semillas. A las peques les va a encantar, ¿vale? Esto es una regla que se utiliza mucho para comprobar la asimetría en el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se percibe esto? ¿Qué efecto creéis que produciría en vuestros clientes hombres o en un niño escuchar esto, ¿no? Es verdad que esto está como muy cogido por los pelos porque todos nos hemos acostumbrado a que el masculino es el universal, pero la realidad es que si lo cambiamos, pues esto es lo que hay, ¿no? Si le damos la vuelta, ¿no? Y entonces, si queréis, ¿estáis viendo la pantalla de ventajas del uso del lenguaje inclusivo? Sí. Vale, esto es por hacer un poco una compilación y ya paso un poco directa a lo otro. Vale, las ventajas del uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje me representa mejor como mujer emprendedora con valores sociales, ¿vale? Tal cual, o sea, no se puede decir de otra manera, y concretamente valores de igualdad de género. Presentarte ante tus clientes en el mercado con claridad te ayuda a conectar más rápidamente con potenciales clientes, ¿no? Porque va directo a ellos o a ellas, que se van a identificar mejor y más rápido contigo. Además, nuestros valores nos conectan con las personas, nuestra visión del mundo, qué esperamos de la vida, ¿no? O sea,
transmite quiénes somos y nos acercan a las personas afines, ¿no? A nosotros. Estas personas que son nuestras clientas y clientes potenciales. No se compra un producto o un servicio, sino, fijaros que me voy ahí un poco, me vengo arriba aquí, no se compra el producto o el servicio, sino la idea que transmite, la emoción o la sensación que nos despierta. Esto lo saben muy bien empresas, como ya hemos hablado, ¿no? Como Coca-Cola, como estas que tienen todos los recursos inimaginables y que entonces pues es muy fácil para ellos relativamente, ¿no? Porque son especialistas en despertar emociones humanas universales. Además, el lenguaje inclusivo nos va a permitir llegar a un público objetivo desde la autenticidad, ¿vale? Porque estás diciendo que ves a las personas que hay detrás del lenguaje, de un lenguaje supuestamente neutro, pero que en realidad está invisibilizando una parte, ¿no? Para vivir de nuestra idea no necesitamos llegar a millones de personas, ¿vale? Podemos llegar a menos, pero si llegamos a esas personas con las que compartimos más valores, van a ser más fieles, lo cual lleva un poco a otra de las ventajas, que es la fidelidad, ¿no? Si usamos lenguaje inclusivo, no nos dejamos por el camino a nadie, porque como decíamos, lenguaje inclusivo es incluir, no excluir nunca. Y así vamos a conseguir ese compromiso con la marca. Además, me abre más puertas a la hora de presentar convocatorias para optar a ayudas públicas y privadas, que a veces es interesante en determinado momento de nuestros negocios, ¿no? En las que se valora el emprendimiento y proyectos femeninos. Oye, pues vamos a aprovechar esa ventaja, ¿no? Que también a veces no es tanta como parece, pero a veces nos la pueden proporcionar, ¿no? Las áreas de las entidades que ofrecen estas ayudas concretas están gestionadas por personas formadas en materia de igualdad, ¿vale? Sobre todo cuando son las encargadas en mirar los proyectos y decidir. Pueden identificar los proyectos que también están comprometidos con la igualdad. Y las personas y negocios, por tanto, que tengan interiorizados y que apliquen sus valores en el día a día destacan sobre otras. O sea, es así, ¿no? Además, me diferencia de otras empresas o emprendedoras que no están atendiendo a esa demanda, a ese cambio social. Y, de hecho, las empresas en sus procesos de selección están cambiando la forma de redactar y publicar sus ofertas, que es publicidad también, es otra forma de publicidad. Y las imágenes que usan, porque está comprobado, está estudiado, que cuando se utiliza un lenguaje no inclusivo que refleja valores tradicionalmente masculinos de la empresa, como el trabajo bajo presión, la capacidad de liderazgo, capacidad de compromiso y flexibilidad horaria, que no digo que sean masculinos, que son tradicionalmente visibilizados como masculinos. Estas imágenes estas imágenes que ponen en su página web con todo el equipo masculino o donde de alguna manera se percibe que el entorno es rígido y deshumanizado, cuando lo hacen así es que ven que el número de candidaturas que les llega es claramente inferior a la de hombres. Es decir, que si incluso para trabajar, que es una necesidad, ¿no? que al final trabajamos donde podemos muchas veces, más como están las cosas, que donde queremos, si incluso para esto las mujeres, si no se sienten identificadas, no se animan tanto a acercarse, ¿cómo no nos va a influir o cómo no será a la hora de consumir en un mercado en el que tenemos millones de opciones con productos o servicios que a veces no son imprescindibles, ¿no? Por ello, pues merece la pena, ¿no? Trabajar para hacer que nuestras clientas se sientan identificadas y hablarlas directamente, ¿no? Sin dejar de dirigirnos también a los clientes masculinos. Y por último, el aporte de valor social, ¿no? Una de las finalidades y obligaciones de las empresas es retomar a la sociedad una parte de la prosperidad que se alcanza, ¿vale? Esto se estudia en las escuelas de negocio, hacer participar a todas las personas de forma indirecta. Es uno de los principios de la ética empresarial que da lugar a la responsabilidad social empresarial y corporativa. Y es así porque las empresas y las personas que emprenden prestan un servicio a su comunidad, pero también se benefician de ella. Es decir, sin esa comunidad no podrían prosperar. Esto no va a significar que regalemos nuestros ingresos ni que seamos ONGs, ¿no? Pero sí que seamos conscientes de que el funcionamiento de las empresas y su beneficio debería revertir de algún modo en prosperidad, ¿no? Y en avance social. Las empresas emprendedoras, emprendedores que son agentes de cambio en las ciudades y en los países que se establecen y llevan a cabo su actividad, ¿no? Son agentes de cambio. Y bueno, ¿cómo usar el lenguaje inclusivo? Bien, ahora ya entramos más directamente, aunque yo os voy a compartir una guía, ¿vale? Para que lo tengáis todo esto. O sea, no os preocupéis porque esto que os voy a decir yo lo vais a tener.
Vale, hablábamos cómo usar el lenguaje inclusivo, consideraciones a tener en cuenta. Vale, pues la publicidad en redes sociales permite ciertas concesiones, un uso más informal, más cercano y fórmulas y terminología que comentabais antes. No está, algunas de ellas, algunas no, todas, no están admitidas por la RAE y los lingüistas a veces nos pegan ahí un poco de colleja, ¿no? Con respecto a la corrección. Y luego está la publicidad por escrito o bien oral, páginas web, radio, el boca a boca, o sea, lo que es fuera de las redes sociales. Y fijaros que digo publicidad a nivel oral, que puede ser informal, pero da igual, como si fuera por escrito, ¿vale? Por escrito o oral y trámites oficiales, artículos en los medios, ¿vale? Donde es más aconsejable ceñirse a términos y fórmulas admitidas, especialmente cuando hacemos comunicaciones pues, en foros más oficiales, presentamos instancias o solicitud de ayudas para nuestro negocio, ¿no? Vale, entonces, en general, en todos los foros, ¿vale? Intentemos evitar el masculino como genérico universal, por los motivos que ya hemos dicho, o sea, evitar no significa que no lo podamos usar, significa que busquemos opciones, ¿vale? Que no nos cerremos a él. ¿Cómo? Pues usando formas genéricas, colectivas, abstractas o comodín, ¿vale? Y un ejemplo clarísimo sería mi audiencia o la audiencia, el público, en lugar de los seguidores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro perfil. ¿Qué más? Pues haciendo un desdoblamiento que incluya el femenino y el masculino, que es lo que estábamos hablando hace un momento, los seguidores y las seguidoras. Incluso, y esto lo veremos luego, alternar el orden. Oye, vamos a tirar la casa por la ventana, que no sean los seguidores y las seguidoras, que de vez en cuando sean las seguidoras y seguidores, ¿no? En profesiones, cuando nos dirigimos a otras personas o nombramos nuestra propia profesión, ¿vale? Que igual aquí no es el caso porque ninguna sois bombera, pero bueno, esto genera también mucha confusión, ¿no? Pues usando ambos géneros, cuando es la manera, es decir, es una de las fórmulas, informático, informática, bombero y bombera. Señores, lo siento, que nos rechinan los oídos, pues sí, nos rechinan los oídos, pero nos rechinan los oídos porque es que las bomberas siguen siendo menos que los bomberos y porque es que las bomberas han tardado un montón en poder ser bomberas, por eso nos rechinan, no es que esté peor dicho ni no, es que bueno, es que a veces las cosas pues tardan un tiempo nos tardamos un tiempo, ¿no? Acostumbrarnos. El presidente y la presidenta, no voy a entrar en detalles, presidenta, por favor, presidenta, la mujer es presidenta, el magistrado y la magistrada, el médico y la médica, consejero delegado y consejera delegada, en fin. Luego hay identificar cuáles son realmente neutros, ¿no? Sobrecargo, que es la persona que está en responsabilidad en una cabina de vuelo, es el sobrecargo y la sobrecargo. O sea, eso no varía. El modelo y la modelo, por ejemplo, en publicidad, ¿no? El ponente y la ponente. Vale. Recurriendo a genéricos, porque son más incluyentes. No estamos acostumbrados y está mal visto, porque hay veces que está mal visto o demasiado formal hablar usando los genéricos, pero esto de no es que los profesores de mi hijo, porque es que no, los profesores, por favor, el profesorado son una plantilla, son mucha gente. Y de hecho, ¿no? O sea, hay más profesoras que profesores en general y en toda la historia ha habido muchas más profesoras, entre otras cosas porque era una de las pocas carreras que las mujeres podían estudiar cuando empezaron a estudiar en la universidad. Profesorado, la alcaldía, el funcionariado, ¿vale? Es ampliar el lenguaje, al final nuestro lenguaje es muy rico, se puede ampliar, ¿no? Otra cuestión también importante, pues evitar la palabra hombre como genérico. ¿Qué otros sinónimos más inclusivos? Pues el ser humano, la humanidad, ¿no? Y también el niño como genérico, que yo no sé si os acordáis, los derechos del niño, hasta que ya no son los derechos del niño, sino los derechos de la niña y el niño, ¿no? Pero nos ha costado, bueno, pues es que, ¿cómo? Pues, bueno, o sea, tenemos las criaturas, la descendencia, infantes, los y las púberes, los y las adolescentes. También dependiendo un poco de si tenemos un servicio, un negocio que se oriente a la infancia o pues eso, a adolescentes, pues también ver un poco, ¿no? Podemos utilizar a veces otras fórmulas. Y luego,
los pronombres relativos o determinantes. Esto más importante que el que sea pronombre relativo o determinante es el cómo se hace, ¿no? Porque al final esto sí no parece la clase de lengua, que tampoco es la idea, ¿no? Es decir, cuando yo estoy diciendo el ganador del sorteo, no, pues quien gane el sorteo, ¿vale? Quien gane el sorteo recibirá pa. O los participantes, pues quienes participen o cada participante, ¿vale? En función del contexto. Luego podemos usar perífrasis, ¿no? Por ejemplo, en lugar de los ganadores del sorteo son, pues han ganado el sorteo Pepita, fulanito y menganito. En lugar de los participantes deberán cumplir estos requisitos, pues los requisitos para participar son, ¿no? Y ojo que lo estamos haciendo sin recortar el lenguaje y sin hacer las frases como yo, Adán, tú, Eva. Quiero decir, estamos utilizando todos los tipos de palabras distintas que hay, ¿no? Quizá aquí lo que notamos es que bueno, pues que a veces eliminamos el verbo porque el verbo lleva asociado formas verbales, pero si no queremos quitar el verbo, pues ya tenemos los desdoblamientos, podemos hacer otras cosas. Vale, perdonar porque no se ha adelantado la diapositiva. Vale, perdonad un segundito, estoy viendo a ver si puedo poner. Vale, esto era lo que os estaba comentando, ¿no? Las perífrasis y pronombres relativos determinantes. Quiero colocarla donde vamos. Vale, en general, en todos los foros, ¿vale? En cualquier foro. Intentemos evitar la asimetría o la falta de correspondencia. Hay 3 tipos de asimetría: en el tratamiento, en la denominación y en la aposición. No os quedéis con los nombres, ¿vale? Os va a sonar mucho más el cómo. La asimetría en el tratamiento se usa muchísimo con las mujeres en la esfera pública, ¿vale? Artistas, deportistas, políticas. Oye, es que a mí no lo puedo evitar, a mí me suenan los oídos cuando escucho la Merkel y Pedro Sánchez. Hombre, ¿cómo la Merkel? O la Kurnikova. No, vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? Primero, que cuando decimos la no sé qué, estamos cosificando a las personas, ¿vale? Estamos cosificando. Y segundo, que hacemos una distinción y una discriminación cuando lo hacemos con ellas y no lo hacemos con ellos, ¿no? Parece como que ya no estamos tomando más tan en serio a la persona, ¿no? De la que hablamos. En la denominación, ¿no? La simetría en la denominación, la mujer de, la pareja de, bueno, en los periódicos, en redes sociales, todos los días. En lugar de eso, pues, ¿qué podemos hacer? Pues usar el nombre de la persona o su profesión, ¿vale? Os pongo un ejemplo: la mujer de Leo Messi tiene nombre, es modelo, es nutricionista, es empresaria, ¿vale? Con mayor o menor fortuna, como todos y todas. No es solo la mujer de alguien, es decir, ¿qué hay detrás de la persona que es la... ¿no? Lo mismo pasa, pues, por ejemplo, con pues, la mujer de Mark Zuckerberg 1000 veces, ¿no? Yo qué sé, que es una doctora, que ha estudiado la carrera de medicina, que es especialista en pediatría, que es filántropa, ¿no? Es decir, que lleva a cabo millones de acciones, ¿no? Con impacto social. Esto no se hace con los hombres, se hace con los hombres cuando hablamos de mujeres súper mega exitosas y todavía cuesta, cuesta. Es decir, bueno, pues no lo hagamos con nadie, no invisibilicemos a las personas que hay detrás, ¿no? Y en la posición, eso es muy típico de, pues por ejemplo, la mujer policía, el policía no sé qué, bueno, es un ejemplo como cualquier otro, el policía en la prensa, ¿no? El policía hizo no sé qué o llegó, vale, y sin embargo para policía mujer tenemos que poner la mujer policía. Me diréis, claro, es que la policía suena a policía como entidad total, ¿verdad? Vale. Bueno, podemos decir la agente de policía o la teniente de policía o el teniente de policía, ¿no? Al final, si os fijáis, todas estas cosas, depende de en qué ámbito se utilicen, lo que hacen es que enriquecen el lenguaje, ¿no? En lugar de reducirlo. Y luego, realizar alternancia en las anteposiciones, ¿no? Que es lo que decíamos. Bueno, pues es que los niños y las niñas no tienen por qué ser siempre los niños y las niñas, pueden ser las niñas y los niños, ¿no? O las mujeres y los hombres. Bien, estamos hablando de que la población femenina es el 51% de la población en España. Bueno, pues es que igual si nombramos de vez en cuando las en vez de los antes, pues tampoco nos vamos a morir, ¿no? Vale, luego, en las redes sociales, ¿no? Que es lo que me preguntabais mucho. Las redes sociales y el escrito informal. Vale, hay 4 cosas que se utilizan fundamentalmente, ¿no? Que son la arroba, la barra la recomiendo
para formularios únicamente, es decir, si hay algún sorteo, alguna cosa en vuestras bases de datos, ¿vale? Formularios. No es correcto usarlos sistemáticamente, ¿vale? No es correcto. La arroba, como tantas, ¿vale? No está admitida por la RAE, ¿vale? Chicos, chicas, esto es muy, muy habitual. No está admitida por la RAE. ¿La podemos usar? Por supuesto que la podemos usar en redes sociales y lenguaje informal. Pero no sabe a qué te refieres con la barra. Sí, por ejemplo, es muy típico lo de número de clienta o cliente. Bueno, es muy típico lo de número de cliente, ¿no? Cuando tenemos un registro, ¿no? O, por ejemplo, en los formularios oficiales. Lo de señora, señor, ¿no? Este tipo de cosas. Vale, la barra, a ver, que a lo mejor ni la usáis, ¿no? Pero, por ejemplo, si vais a hacer un sorteo o estáis pidiendo que la gente mande vuestros datos para, pues eso, para participar en algo, pues, hombre, a lo mejor podéis y queréis, por ejemplo, que os ponga el número de cliente o lo que sea, pues eso, ahí sí, ¿vale? Pero como sustituto, por ejemplo, de los y las en otros ámbitos, no, o sea, la barra es para, pues eso, para formularios. Yo creo que se refiere a que no sabe el icono. Ah, pues nada, nada, ¿está la presentación? Sí, ¿no? Sí, no, pero la contesto yo por WhatsApp y ya está. Vale, no, claro, es que la presentación a lo mejor en esa concretamente en la barra no la he puesto, ¿no? Esperar. Que no está el simbolito. Sí, perdonad, porque es que me está yendo. Esto es como muy sensible y se me va donde quiere. Eso también puede ser un guión o una barra. Entiendo que puede ser las dos cosas. Vale, a ver. Vale, no, es porque no he puesto yo ahí la barra. Sí, el guión y la barra, pues sí, el guión y la barra, a veces se pone el guión y a veces se pone la barra. Pero vamos, claro, ¿por qué no puedes haber puesto la barra recomendada para formularios? Sí, vale. Nada, pues únicamente eso, es cuando pones número de clienta barra E, en vez de poner A barra E, o señor barra señora, ¿vale? Vale, la arroba no está admitida por la RAE, se puede usar perfectamente en las redes sociales y lenguaje o escritos informales, ¿no? La X es otra opción que tampoco está admitida por la RAE, niños, niñas. Candy pregunta si en los emails también sería interesante lo de la barra, en plan estimados, estimadas. Mi consejo, mi recomendación es que no. A ver, salvo que tú digas, es que tengo un formato de X caracteres, pero bueno, en los emails eso no ocurre. Yo no lo haría porque al final es que es más impersonal, ¿no? O sea, es como, no sé cómo decirte, no sé, a mí me resulta más impersonal, ¿no? Más me recuerda como más a formulario. Poder, se puede todo. ¿Vale? O sea, aquí no hay nada, en el informal es lo bonito y lo bueno, ¿no? Y una de las cosas buenas que tienen las redes sociales es que poder se puede todo, por mucho que no le guste la RAE, con perdón, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues si quieres úsalo, sí. Vale, la X, eso, que no está admitida por la RAE tampoco, niños, niñas, ¿vale? Y la E, que comentabas tú, Irene, decías, la E no está admitida y pongo entre paréntesis, aún por la RAE. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque de todas estas que vemos, es la que tiene más posibilidades o tendría más posibilidades de ser admitida por la RAE. Proviene de esto no es que sea consecuencia de esto, pero añado, proviene de la reivindicación de incluir al colectivo LGTBI y a personas que no se reconocen dentro de ningún género, ¿vale? Es como un anexo, un añadido a esto que estamos viendo, ¿no? Y que tiene que ver. Entiendo que sería como esa parte, no como incluir hombres y mujeres, sino incluir a gente que no se siente ni hombre ni mujer, entonces ahí a lo mejor. Es el nivel máximo de inclusión, sin embargo, es el que más nos cuesta a los oídos, porque tiene reminiscencias a otras lenguas, al francés, al catalán, y eso, bueno, pues no, a ver, eso de forma inconsciente entra y no todo el mundo, a la gente le cuesta también. Y además no a todos por el mismo motivo, es que hay gente que dice, bueno, es que todes ya, pues todas, todes, todis, tudus, ¿no? O sea, hemos escuchado de esas cosas, no es como, venga, vamos a inventarnos.
Entonces, claro, cuando hacen críticas, pues obviamente utilizan esto también, ¿no? De que es una palabra que es nueva en el castellano, o sea, que sería integrar otra palabra en el castellano, ¿vale? Lo más importante es que estas opciones no son pronunciables, ¿vale? Esto es lo más importante. ¿Qué significa que no son pronunciables? A ver, como pronunciar, pues las podemos pronunciar, pero no son pronunciables, ¿no? Entonces no cumplen la máxima, que es importante, de ser aplicables al lenguaje oral tanto como al escrito. Y esto es importante, ¿eh? Esto es importante porque es uno de los peros que la RAE pone. Y cuando digo que es uno de los peros, no digo que sea la razón por la que no se hace, pero es una excusa para no estar admitida, ¿vale? No son aplicables tanto al oral como al escrito y son menos recomendables por ello. Esto ocurre en todos los casos salvo en la E, ¿vale? Y por eso digo que veremos qué pasa con la E. Vale, yo os voy a dejar ahora mismo un enlace para que os descarguéis, si queréis para que lo copiéis ya. Son -5. Vale, sí, estamos, yo creo que estamos acabando. Avisadas estáis de que tenéis que rellenar una encuesta que os voy a dejar aquí, ¿vale? Antes de iros, porfa, por si alguna se tiene que ir antes de que Sara cierre, ahí hay una encuesta que son muy poquitas preguntas, pero nos ayuda mucho para saber qué os interesa, qué mejorar y todo eso, ¿vale? Vale, yo os he puesto justo arriba del enlace de Irene un enlace también para que también pinchéis ahí, para que si queréis os podéis descargar una guía muy completa para el uso del lenguaje inclusivo que incluye todo lo que yo os he dicho y está publicada por las Sociedades Públicas de Navarra en 2019, es decir, súper recientita. Está realizada en el marco de la realización de sus planes de igualdad. Con lo cual, bueno, pues es decir, es oficial y tiene ahí esa perspectiva, ¿no? de formalidad y de inclusión. Y bueno, por ir concluyendo antes y ver si tenéis alguna preguntilla, las conclusiones. Bueno, permitidme que me venga ahí un poquillo arriba, ¿no? Y al decir que estamos en la tesitura de encontrar un lenguaje que combine tanto la adecuación de normas, estilística, gramatical, como la utilidad, ¿no? Y que por tanto nos represente a todas las personas. A veces la sensación que yo tengo, no sé si la compartiréis conmigo, es que nadamos un poco como a contracorriente, ¿no? Sin embargo, deberíamos intentar, yo intento no olvidar que el lenguaje se ha construido y ha evolucionado a lo largo de los siglos, dejando al margen a la mitad de la humanidad y eso es una realidad, ¿no? Nos han hecho creer un poco que es como nuestro problema, ¿no? Bueno, ahora si queréis resolverlo, a ver cómo os las veis sin que eso suponga ningún esfuerzo, ningún cambio de mentalidad por parte de quienes no comparten esta inquietud o no reconocen la necesidad del cambio porque no ven las consecuencias, ¿no? De este uso del lenguaje, ¿no? Que tiene en la infancia y en el día a día de las personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que eso exige un esfuerzo doble, ¿no? Por parte de las personas que sí reconocemos esto como una necesidad, ¿no? Y un compromiso, el autoanálisis para aprender, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? El ir probando, el enfrentarnos un poco a decir, bueno, venga, me voy a volver loca, voy a utilizar el todes, ¿no? O me voy a volver loca, voy a poner las antes que el dos, y digo me voy a volver loca en sentido irónico, ¿no? Pero que parece que a veces es un poco eso, ¿no? Sin embargo, hay multitud de maneras de elaborar nuestro discurso, dependiendo del foro, y por tanto no es cierto, ¿no? Que el lenguaje inclusivo tenga que ser más lioso, que no podamos atender a la economía del lenguaje, o sea, porque un lenguaje más amplio es un lenguaje más rico y lo que estamos hablando es de incluir, ¿no? De incluir términos nuevos. Digo nuevos, no que inventárnoslos, sino usar los que ya existen, ¿no? Nuestra lengua además es que tiene muchísimas posibilidades porque es que el español es uno de los idiomas más diversos, ¿no? Por la historia que ha rodeado la creación, la influencia de diferentes culturas, ¿no? Las imágenes que acompañan a nuestras campañas o publicaciones necesitan ser coherentes, ¿no? Con este mensaje también, ¿no? Libres de imágenes sexistas y que eviten los estereotipos. Y bueno, pues por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna duda o queréis plantear en estos minutillos. Bueno, os quería compartir también, que no sé si se ve porque ahora, un hashtag, por si os apetece o si no lo seguís todavía en redes sociales, que es lenguaje inclusivo,
que es curioso, ¿no? Porque la gente que le interesa este tema pues publica ahí cosas interesantes, ¿no? Sobre el tema del lenguaje inclusivo. Y nada, y ya os dejo con la slide donde viene mi correo, porque si Lola me quieres mandar o Lola o cualquier otra que quiera hacerme cualquier consulta o lo que sea, pues estoy a vuestra disposición.